Para algunos les resulta difícil hablar de este tema y a otros les resulta difícil escuchar sobre esto. Ahora me refiero al tema del liderazgo espiritual en el hogar. Hay muchas razones por las que algunas personas prefieren mantenerse alejados de este tema, pero todavía creo que vale la pena explorarlo, porque a medida que nuestra comprensión del liderazgo espiritual madura, también lo hace nuestra capacidad de influir emocionalmente en las decisiones que otras personas necesitan tomar, que es lo que hacemos en el trabajo de todos los días. Así que en los próximos minutos exploraremos lo que las Escrituras tienen que decir sobre este tema y por qué algunos prefieren evitarlo, y cómo podemos madurar nuestra comprensión del mismo y cómo podría o debería verse en nuestro hogar. El tema del liderazgo espiritual en el hogar trae a la mente mi propio viaje personal como un auxiliar. Ya sabes, puedo contar numerosas mujeres maduras que han aportado en mi vida y me han ayudado a ver cómo se ve el liderazgo espiritual en el hogar, solo por el ejemplo que viven y el amor que exhiben hacia sus esposos y su papel en su matrimonio y en el hogar. El liderazgo espiritual en el hogar es difícil de discutir para algunos debido a las visiones del mundo en conflicto y las percepciones personales. Quiero decir, todo lo que tenemos que hacer es encender las noticias o mirar las redes sociales y descubrimos que este tema en particular, cuando se expresa en la sociedad, en realidad contradice lo que está escrito en las Escrituras. En segundo lugar, creo que es difícil para algunos porque trae a la mente esa palabra sumisión, que incluso puede venir con una imagen visual de tal vez un gran jefe o algún otro gobernante autoritario. Una vez fui una de esas personas en la sociedad que creían en la mentalidad secular. Me crié en un buen hogar que creía en la regla de oro, pero no sabía que había una necesidad de un Salvador. Claro, había oído hablar de Jesús y Dios, pero no sabía acerca de tener una relación personal con el que lo dio todo solo por mí. Hasta me di cuenta del vacío en mi vida y que podía llenarse del amor que lo supera todo. Tenía 24 años cuando le pedí a Jesús que fuera el Señor de mi vida. Mark y yo solo habíamos estado casados durante 2 años y cuando tenía 26 años nos habíamos unido a los Gedeones Internacionales. Fue a través de la influencia de otros, meditando en la palabra de Dios, creciendo cerca del Señor, y luego orando atentamente por mi esposo, fue que comprendí que el liderazgo espiritual en el hogar no se trata de entregarme a un hombre. No, he aprendido que el liderazgo espiritual es realmente acerca de la sumisión al Señor Jesucristo, tanto para mí como para mi esposo. Hay diversos puntos de vista sobre cómo debería ser, y cada uno de estos puntos está formado no solo por las condiciones culturales actuales, sino por lo que una persona ha experimentado en sus años de formación. Esos años de formación incluyen la adolescencia, tanto en la vida física y como también en aquellos en su vida espiritual como cristianos. Algunas personas que nos escuchan pueden haber crecido en una cultura occidental y otras en una cultura oriental. Algunos nacieron en una sociedad predominantemente paterna y otros en una sociedad materna. Además, algunos fueron criados por un padre soltero, ya sabes, puede ser una mamá o un papá, y otros en un hogar de una familia tradicional. Y las iglesias en nuestra juventud también eran muy diferentes. Algunos estaban dirigidas únicamente por líderes masculinos, y algunos que tienen liderazgo de géneros mixtos y otros con pastoras. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas a crecer en la comprensión sin temer del tema en sí o la reacción de los demás? Hay un par de cosas que debemos tener en cuenta a medida que nos involucramos en este tema de conversación. Primero es la humildad para comenzar una conversación, y es reconocer que ninguno de nosotros sabe todo lo que hay que saber acerca de Dios y cómo Él obra. Y esto evitará que nos ofendamos o que ofendamos a los demás.
Para iniciar una conversación con humildad significa que reconocemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Comenzamos con las Escrituras, ¿verdad? Si bien todas esas experiencias a las que hicimos referencia anteriormente afectan nuestras perspectivas con seguridad, creemos que la Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios. Es importante reconocer que la mayoría de nosotros probablemente sentimos que podríamos hacer un mejor trabajo para liderar espiritualmente nuestro hogar de lo que lo hacemos ahora. Si esto es cierto, creo que esto nos da un terreno común para unificar nuestros esfuerzos. En segundo lugar, es importante entrar en la conversación sobre el liderazgo espiritual en el hogar con una apreciación por el valor de los roles distintos. Experimentamos el valor de los distintos roles todos los días. Somos una prueba viviente, ¿verdad? Ninguna parte del cuerpo existe para servirse a sí misma. Tomemos el dedo, por ejemplo. ¿Qué puede hacer por sí mismo? Bueno, necesitamos estar cerca de las Escrituras para encontrar que Dios regularmente asigna roles distintos y funciones distintas. Tomemos a los israelitas, por ejemplo. Los israelitas tenían un papel distinto en el mundo. Dios los escogió para que fueran sus hijos, a través de los cuales bendeciría a las personas de todos los demás grupos. Incluso podemos regresar por un momento en las Escrituras a Génesis para ver la creación maravillosa de Dios cuando hizo a Adán y Eva para cumplir con un propósito y cumplir con sus papeles, y esos dos papeles eran claramente distintos. Pablo habla de ello en 1 Corintios capítulo 11, y él escribió esta descripción concisa sobre los roles. Él dijo: «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Podemos notar aquí que las mujeres y los hombres tienen un valor equivalente y además roles muy distintos. Y cambiar esto probablemente resultaría en una disfunción. Leí una vez que los hombres y las mujeres son creados a imagen de Dios y tienen igual valor, igual importancia e igual dignidad, donde igualdad no significa lo mismo. Así que, por muy tonto que pueda parecer ilustrar esta verdad, piense por un momento en un cuchillo y un tenedor. Usted puede usar esos utensilios para comer, pero son diferentes, ¿verdad? Quiero decir, trate de comer con 2 cuchillos o trate de comer un bistec con 2 tenedores. Necesitas el cuchillo y necesitas el tenedor. Las cosas distintas que tienen estos utensilios tienen importancia. Por supuesto, hay cosas que son iguales en ellos, pero necesitas las diferencias. Y en la diferencia entre hombres y mujeres he aprendido que Dios tenía la intención de que no debiéramos ser independientes unos de otros, que no debiéramos ser competidores entre nosotros, sino que deberíamos ser interdependientes unos con otros, que deberíamos acompañarnos y que deberíamos equilibrarnos unos con otros. ¿Qué sucedería si pudiésemos liberar el potencial que Dios nos ha dado para liderar en nuestros hogares? No todos los que ven esto están casados, y los que lo están, no todos están casados con un cónyuge piadoso. No creo que haya una respuesta única para todos. Recuerdo el momento cuando me di cuenta que estaba tratando de luchar para liderar en mi casa. Estaba presionando y tratando de hacer las cosas bien de acuerdo con mi perspectiva finita. Recuerdo que Dios me reveló en mi propio tiempo a solas con Él, como si me estuviera preguntando directamente acerca de mi esposa, y fue así. Escuché: «¿Por qué me pides que la cambie para complacerte? No la puse en tu vida para complacerte. La puse ahí para complacerme». Así que dejé de tratar de cambiarla y dejé de ver las cosas a mi manera y comencé a buscar las formas para animarla y complacer al Señor. Pero reformular mi corazón y mi mente
para encontrar maneras de desbloquear lo que Dios ha puesto dentro de ella ha cambiado la atmósfera en nuestro hogar. Me ha movido de un líder centrado en sí mismo a un líder centrado en Dios, aunque imperfecto, tratando de desbloquear lo que Dios ha puesto dentro de los de mi casa. Bueno, para mí es ser el primero en levantarse en la mañana. Eso es lo que hago, además de ser el último en acostarse en la noche, y significa que debemos renunciar a algunos de los placeres personales de la vida, como el sueño del sábado por la mañana. Levantarme a la reunión de oración el sábado por la mañana para pasar tiempo con los hombres piadosos que me desafían en mi caminar cristiano. Para mí, debemos no solo conformarnos con enseñar cómo pensar, sino que debemos ayudar a los que están en nuestros hogares a hacerlo de la forma correcta, siempre enseñando lo que está en la palabra. Compartí antes acerca de mi propio viaje de fe. Algo que he aprendido a través de mi estudio en la palabra de Dios es que el liderazgo espiritual en el hogar reside con mi esposo Marcos. Dios le ha dado la responsabilidad espiritual de guiar a nuestra familia de una manera piadosa. Nuestros hijos lo han visto leer la palabra de Dios y pasar tiempo en oración. Lo ven adorar a Dios durante la iglesia y saben que Cristo es su prioridad. Y realmente, si tuviera que ser honesta con ustedes, el liderazgo espiritual de Marcos en nuestro hogar me trae una sensación de seguridad y estabilidad e incluso paz frente a tiempos difíciles. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión educativa. Mantenga esto en marcha con su cónyuge, con un hermano o una hermana cristiana y anímelos a madurar en su comprensión de lo que significa ser un líder en el hogar y lo que significa ayudar a otro líder en el suyo.